va a hacer referencia a los conceptos teóricos vinculados a un ciclo Stirling y después cómo han logrado en este motor real que están ensayando en la Dirección de Estudios Tecnológicos y de Investigaciones, cómo han conseguido en ese motor real ir describiendo cada una de las transformaciones y qué grado de apartamiento se consigue. Así que yo los dejo lo dejamos con el compañero. Chicos, buenas tardes. Como dijo la ingeniera, yo soy Sergio Santamarino, pertenezco al grupo de energía solar que funciona en el Instituto CEDIAC, acá en el IMERIS. Bueno, junto conmigo trabaja, yo estudio ingeniería industrial, un poco más, en tercer, cuarto año. Pablo Valdés es un estudiante más avanzado que yo y el ingeniero Leonardo Escollo, que es quien coordina el grupo, es ingeniero industrial, residió acá y está haciendo el doctorado en ingeniería. Bueno, el objetivo de la presentación de hoy es mostrarles un ciclo distinto que en general no se estudia y que en los libros está un poco dejado a menos, pero es un ciclo que está tomando mucha iniciativa en las investigaciones y en las tecnologías nuevas. Presentarles lo que es investigación en ingeniería, que es una materia optativa posible para las carreras que cursamos nosotros, que eso se hace presentando simplemente, o sea, se busca un proyecto de investigación que se da dentro de la facultad, se realiza un plan de trabajo junto con el director y después al final se presenta un informe de lo que se ha hecho, de los avances, y eso acredita una materia optativa. Otra cosa que les quería presentar es la utilización de energías renovables, en particular obviamente la energía solar, que es a lo que nos dedicamos nosotros, y bueno, las actividades del grupo Energía Solar y la posibilidad de participar en él o tomar parte de las acciones. Bueno, para empezar, esos son los ciclos de potencia de gas que ustedes han venido viendo, que se ven en la materia. El ciclo de Carnot como el ciclo ideal, el que presenta el máximo rendimiento. El ciclo diésel y el ciclo Otto. Bueno, no voy a entrar mucho en detalle sobre las transformaciones, ahí están puestas las distintas transformaciones, eso es lo que ustedes han venido viendo. Simplemente, bueno, decirles nuevamente, repetirles, estos son la parte ideal, la representación ideal de estos ciclos. Arriba yo les he puesto todos los diagramas TS, abajo los PV. Bueno, simplemente lo que quería que quede esta imagen es que cuando uno tiene enfrente un ciclo ideal, en principio por la forma es más o menos fácil de identificar de qué ciclo se está hablando, o aunque sea comparativamente, diferenciar los ciclos. Si bien uno no podría tener idea exactamente de la forma de una transformación, pero cuando uno tiene definido un par de ejes, ya podría verlo bastante más fácil al ciclo. Les presento entonces ahora, a la derecha está el ciclo Stirling. Se compone de dos transformaciones isotérmicas y dos a volumen constante, dos isocóricas. Y bueno, para compararlo, siempre se utiliza el ciclo de Carnot, porque al tener dos isotermas, ¿sí?, el ciclo Stirling presenta el mismo rendimiento que Carnot siempre que se trabaje en las mismas temperaturas máximas y temperatura mínima, que ahí están representadas como TH y TE. Lo que vamos a ver hoy es que bueno, este ciclo tiene algunas particularidades y vamos a ver algo nuevo, que es el tema de la regeneración, para introducirlos, que eso también lo van a ver más adelante en la materia. Bueno, vamos a meternos un poco en lo que es el ciclo. La idea de la presentación es empezar con la representación más ideal, digamos, la que se hace en un libro, en particular eso está sacado del Senger, ir a algo un poco más real y terminar abocados en lo que hacemos en el grupo y lo que se presenta en la realidad. Bueno, pueden ver entonces la transformación 1 o 2 es una transformación isotérmica, en donde lo que sucede es una expansión. Tenemos un estado inicial en 1, y bueno, ahí las representaciones están hechas, lo que ustedes han visto como un cilindro, los dos émbolos,
y en el medio he puesto lo que es el regenerador. El regenerador lo que hace es, a ver, como acá está marcado, lo que se hace es en la regeneración utilizar calor de una parte del ciclo donde no se requiere y para después entregarla, digamos, a esa energía para después utilizarla en otra parte del ciclo donde sí se necesita esa energía. Entonces el regenerador tiene esa función, tiene la función de guardar calor en una parte en donde el ciclo la entrega porque no la necesita y después entregársela de nuevo al gas para que este la use de alguna manera. Entonces, bueno, el regenerador simplemente imagínenselo como un material poroso que tiene una gran masa y es capaz de recibir calor fácilmente, una gran conductividad. Entonces, bueno, de 1 a 2 simplemente lo que tenemos es una expansión isotérmica, el gas está a una temperatura TH, recibe calor y con eso se expande, ¿sí? Ahí está representado como que en 2 el émbolo izquierdo se va hacia la izquierda. Después, de 2 a 3, lo que tenemos es una transformación a volumen constante, donde el gas lo que hace es disminuir su temperatura. ¿Eso cómo lo hace? Justamente transformándose a volumen constante, pasa todo hacia el otro lado del regenerador y pierde calor el gas, entregándoselo al regenerador. Es importante que ahí entiendan que no hay una transferencia de calor hacia el medio, sino que hay una transferencia de calor hacia el regenerador. El calor queda en el sistema. Luego, simplemente lo que pasa es que, bueno, la transformación 2 a 3 se da a volumen constante, para el que pasó para acá. De 3 a 4, lo que tenemos es una compresión, donde en 4 lo que hace es el sistema pierde calor, el gas se comprime, ¿sí? Y después, finalmente, para cerrar el ciclo, de 4 a 1 pasaría directamente todo el volumen de gas para el otro lado y el regenerador que estaba caliente le pasa calor al gas y ahí se calienta de 4 a 1 a volumen. Las preguntas que vayan teniendo, si quieren, vayan haciéndomelas, si no, por ahí no nos perdemos. Bueno, entonces esto es lo que yo les había dicho, que es un poco la representación ideal, lo que se hace en un libro, pero vamos a pasar a una representación un poco más real, digamos. En principio, algo que les quería remarcar es que el ciclo Stirling, a diferencia de lo que han venido viendo, es un ciclo netamente cerrado. No es que se idealiza como cerrado para estudiarlo, sino que es un ciclo cerrado. No tiene una fase de admisión ni una fase de escape, ¿sí? Del gas. El gas trabaja siempre dentro del ciclo y no hay esos puntos. ¿Qué gas es? Bueno, el gas que se utiliza es helio. El que nosotros utilizamos se puede usar nitrógeno o hidrógeno. El tema con el hidrógeno es que es inflamable, entonces no se trabaja. Nosotros usamos helio. Bueno, acá lo que vamos en esta representación básica de un motor, digamos, están los dos cilindros, ¿sí? Los pistones, el gas adentro, que está representado por esferitas, y están conectados los dos cilindros por un tubo, ¿sí? Donde en el medio lo que se ve acá es el regenerador, ¿sí? Fíjense que todo el análisis que vamos a hacer es simplemente el gas pasa de un cilindro para el otro, pero en ningún momento, como les dije, no hay ningún escape de gas ni en ningún momento hay que volver a inyectar gas. Bueno, arbitrariamente empezamos desde la transformación 4, desde 4 a 1 es la transformación que habíamos dicho a volumen constante. Fíjense que de una gráfica para la otra simplemente lo que se ve es que el volumen que estaba en un cilindro pasa al otro, ¿sí? Y pasa a través del regenerador. Al pasar a través del regenerador, el gas se enfría, baja su temperatura, y ese gas, como les vuelvo a recalcar, ese calor, como les vuelvo a recalcar, queda en el regenerador, no se escapa hacia el medio. ¿Se congestiona el gas? ¿Cómo? No, eso también es importante. Fíjense, acá está representado, no sé si se ve muy bien, una fuente caliente en este cilindro, ¿sí? Es decir, que se calienta este cilindro. Y lo que tiene diferente es que tiene aletas. Esas aletas son para aumentar el área del cilindro y que se enfríe más rápido. Entonces, en esta parte se llama cilindro de calentamiento o de expansión, y
y esta se llama cilindro de enfriamiento o de compresión. El gas nunca combustiona, nunca reacciona, de hecho el helio es un gas noble, casi no reacciona el gas. Simplemente lo que se hace es darle calor o sacarle calor, ¿sí? De alguna fuente externa. O sea, otra diferencia que tiene es que es de combustión externa. Bueno, de 1 a 2 lo que tenemos, la transformación es una compresión isotérmica, ¿sí? Fíjense que en esta representación todo el volumen, se ha disminuido el volumen por el movimiento de los pistones y queda netamente el volumen en el cilindro del enfriador. En ese cilindro, bueno, lo que sucede simplemente es una pérdida de calor, el sistema le entrega calor al medio y entonces el gas se enfría. A continuación, de 2 a 3, la transformación también a volumen constante es un aumento de temperatura y lo que sucede es que simplemente todo el volumen que estaba en el cilindro frío pasa a través del regenerador al cilindro de expansión. Al pasar a través del regenerador, gana ese calor que el regenerador había recibido antes y aumenta su temperatura, ¿sí? ¿Qué produce el movimiento de los pistones? ¿Cómo? El movimiento de los pistones, ¿qué lo produce? ¿Qué lo produce? Bueno, no quería entrar mucho en eso, pero simplemente se puede ver, bueno, estos son los dos pistones, estos son los que se llaman bielas, son como simplemente varillas que están adosadas, acopladas a un cigüeñal del motor que se va al girar con un eje, digamos, al ir girando va moviendo los pistones, ¿sí? A veces van al revés, que nos suban los pistones y eso mueve el cigüeñal. ¿Cómo? La gracia no es que los pistones mueven el cigüeñal. Sí, sí. O sea, como trabaja esto, la idea es que primero se hace un arranque del motor y después empieza simplemente con la expansión y la compresión del gas, se mueven los pistones y los pistones mueven al cigüeñal. Bueno, de 3 a 4 entonces ya el gas había aumentado su temperatura, está en la temperatura superior, que la hemos llamado TH. Una vez que está todo completo el gas en el cilindro de expansión, se calienta con una fuente externa y bueno, se expande, ¿no? Isotérmicamente. Ahí tienen la animación completa para que se haga un poco mejor. Bueno, ahí el principio de lo que les quería explicar un poco el regenerador es un material que tiene un gran área de intercambio. En la transferencia de calor una de las cosas que rige es el área de intercambio justamente y otra cosa es que es un material de gran conductividad. Fíjense que como el gas tiene que pasar a través del regenerador, necesita que de alguna manera esto tenga huecos o alguna forma de pasar. Una forma sería imaginar primero un regenerador de esta manera, que sería un tubo hueco por donde puede pasar. Este es el material y entonces el gas al pasar le transmite calor al regenerador. Ahora, yo puedo obtener el mismo volumen, imagínense un hueco largo, puedo obtener el mismo volumen haciendo varios tubos huecos chiquitos de menor diámetro y de igual largo. Puedo lograr el mismo volumen, pero al hacerlo con estos diámetros más chicos, lo que estoy haciendo es aumentar el área de intercambio. Entonces, va a ser más fácil que pase calor del gas al regenerador y después del regenerador al gas cuando se requiere. Puede ser algún acero inoxidable, simplemente, ¿cómo? Sí, tiene que ser un material que tenga una gran conductividad para robarse el calor cuando el gas lo tenga que largar y para entregárselo fácil cuando el gas lo necesite. Bueno, algo que les quería comentar de esta representación, que si bien es un poco más real que la que vimos antes, no termina de serlo por dos cosas. Tenemos acá la fuente caliente, que le estaría entregando calor directamente al cilindro donde trabaja el pistón, y este que sería directamente el cilindro el que se está enfriando, entregando calor al medio. Eso en la realidad no es así,
por muchas cosas, pero imagínense el simple motivo de que si yo estoy calentando y enfriando un cilindro, lo que podría llegar a estar haciendo es dilatándolo al cilindro o comprimiéndolo, y entonces podría tener problemas cuando se está moviendo el pistón. Además, la idea es que el gas no pasa a este lado del motor, sino que simplemente trabaja en esta parte. Entonces lo que se hace es dividir esto, y esto ya es una representación hecha con un software del motor que funciona acá, el que tenemos en el grupo Netflix. Fíjense, bueno, esta vista es inversa a la otra, ¿no? Fíjense, tenemos acá los dos cilindros, ¿sí? El cilindro de expansión, el cilindro de enfriamiento. Este es el que habíamos visto que recibe la fuente caliente, y este sería el que envía el calor al medio. Sí, acá están invertidos. Fíjense que la parte donde recibe la fuente caliente ahora pasa a ser estos tubos. Esos tubos, bueno, igual el gas pasa, como habíamos visto recién, de un lado para el otro a través de todo esto. Pero esos tubos que habíamos visto, estos tubos más finos, es donde se recibe el calor ahora, no se hace en el cilindro, sino que en esos tubos. Esos tubos se denominan, es el intercambiador de expansión o el calentador, de nuevo vulgarmente, que tienen el mismo concepto de lo que vimos en el regenerador. En vez de ser un tubo donde el gas pasa directamente, se divide ese volumen en muchos tubos más chicos, entonces tengo mucha mayor área de intercambio. La idea es justamente, con lo que nosotros estamos haciendo, que es colectar rayos del sol, por ejemplo a través de una parábola, que incida en su foco en esta parte. ¿Sí? Entonces esa sería la manera, esa sería la fuente caliente. Después acá en el medio lo que es, se ve como una semibocha ahí, ¿verdad? Es el regenerador, que es este material que habíamos estado viendo. Simplemente imagínenselo como una bocha rígida, porosa, ¿sí? Y en esta parte tenemos el enfriador, un cilindro enfriador que se ve allá, que tiene en su interior muchos tubos, ¿sí? También por el mismo concepto, para ganar el intercambio de calor y bueno, producir el enfriamiento. Eso se puede hacer o poniendo muchos tubos adentro, o el cilindro hueco, colocando muchas mallas semejantes a las mallas mosquiteras con un agujero chiquito. Entonces el gas, al ir metiéndose por todos lados, transfiere calor mucho más fácil al medio. Bueno, quería contar rápidamente, eso fue hecho con un CAD. CAD significa diseño asistido por computadora, se llama SolidWorks. Tiene muchas ventajas, entre ellas he puesto ahí rápidamente simulación de pérdidas por rozamiento o pérdidas mecánicas, medición de vibraciones, y uno coloca bien las dimensiones, los pesos, los materiales que se utilizan, y simulación de resistencia a materiales por las fuerzas, las temperaturas que se trabajan, todo eso se puede simular fácilmente, y si bien es un software de licencia bien cara, no es tan caro como perder material o tener que estar rediseñando. ¿Cómo? Sí, lo que pasa es que cuando vos tenés si no pagas la licencia, no lo podés presentar en público. Esto es simplemente una animación que está hecha con el mismo software, del mismo motor. La pantalla negra es porque vuelve a empezar la imagen. Simplemente, bueno, es para que vean un poco, no muestra mucho ni muestra el gas moviéndose, pero es para que vean el movimiento de lo que es atrás la polea, el cigüeñal en el medio, las bielas, y bueno, eso es para que vean algo de mecánica, pero no es lo que nos urge hoy, ¿no? Bueno, esta es una foto de nuestro motor. Fíjense que es por lo menos bastante parecida a la representación. Se han hecho algunos rediseños porque constantemente puede traer algún problema u otra cosa. Acá tenía, como les decía, el motor de lanzamiento, el burro arranque, digamos, del motorcito, que es un motor eléctrico común, pero que hace darle el primer impulso para que después simplemente con la expansión y compresión del gas funcione. Bueno, está prácticamente como lo que habíamos visto antes. El cilindro de expansión, la parte del calentador, estos tubos que habíamos visto, el regenerador, el tubo de enfriamiento,
presión. Esto que se ve acá es una válvula por la que se inyecta la manguera de gas que viene del tubo de helio, se inyecta, se carga a una determinada presión. Ya les voy a mostrar que hay un manómetro por ahí, se carga a una presión que nosotros trabajamos a 6 bares. No hay que exceder tampoco eso porque si no el gas empieza a escapar por los sellos, los sellos no empiezan a ser tan buenos, o bueno, puede traer problemas de seguridad. Pero bueno, se carga directamente por ahí el gas, cuando llegó a la presión que queríamos, sacamos y listo, no se vuelve a inyectar ni hay problemas en ese tipo de cosas. Las mangueras que ven ahí son cuestiones de refrigeración que les voy a mostrar más adelante. Ese es el motor visto de atrás. Fíjense que acá abajo se puede ver el manómetro. Entonces ahí podemos ver fácilmente la presión a la que estamos trabajando y en todo caso durante el trabajo, si va disminuyendo la presión significa que tenemos alguna pérdida de gas y eso no pasa. Entonces con eso se puede ver. Y lo que es el sistema de refrigeración tenemos por acá una manguera que viene de una bomba con agua y entra a dos lugares. En principio al cilindro de compresión, que trabaja a bajas temperaturas, sale de él, entra al cilindro de expansión y sale caliente, más caliente porque se trabaja a más temperatura. Esa refrigeración es simplemente mecánica, no tiene nada que ver con el ciclo, sino es para mantener la integridad de las piezas. Y por otro lado, si tenemos una refrigeración que tiene que ver con el ciclo, que es el agua que entra fría acá, pasa por el tubo del enfriador y sale un poco más caliente. Esa sí tiene que ver con el ciclo, tiene que ver para sacarle más rápido el calor y aumentar trabajar con la eficiencia del motor. Y están los círculos estos en blanco, que en realidad no se ve nada, pero son lo que se llaman termocuplas. A lo mejor lo han visto en la primera unidad de Calderón, pero uno no entiende mucho lo que quiere decir, porque hasta que lo ve. Son simplemente palitos, por así decirlo. El palito está constituido en realidad por dos metales y la punta toca donde uno quiere medir la temperatura. Por un efecto, que bueno, lo pueden ver ahí, lo que se provoca es que con una diferencia de temperatura estos dos metales lo que crean es una diferencia de potencial entre sí. Entonces si eso lo conectamos a un medidor que es casi como un multímetro que lee eso, es capaz de digamos, traducir esa diferencia de potencial en una temperatura. Y entonces es muy práctico porque uno ve con un termómetro, estar viendo a ver qué temperatura tiene, eso lo pone en una computadora y está adquiriendo datos permanentemente. De esas tenemos varias porque es necesario, digamos, medir la eficiencia del gas, las temperaturas a las que estamos trabajando y ese tipo de cosas. ¿Por dónde se aprovecha el motor? ¿Cómo? ¿Por dónde aprovechas el movimiento del motor? Bueno, el acople que se presenta acá es simplemente un acople, está todavía en fase de prueba, digamos. Pero la idea, o sea, hay dos formas de aprovecharlo distintas. Si uno le da calor desde acá, como lo tenemos pensado nosotros, si uno le da calor desde acá, se mueve esto. Al moverse eso puede funcionar como un motor o como un generador de corriente, ¿sí? Y al revés, si uno mueve esto, de acá va a chupar calor y lo va a tirar por acá. Ustedes me van a decir, no tiene mucho sentido tomar calor de acá y al final no estoy haciendo nada. Pero si no sé si han visto la refrigeración, no. Pero bueno, básicamente lo que hace una heladera es esto. El habitáculo está acá adelante, le saca calor adentro de la heladera y lo tira por al medio. Entonces, como refrigeración. Incluso este motor probado como refrigerador, en un minuto baja de 20 grados, temperatura ambiente, a menos 20 grados. En un minuto. Y esas dos formas de aprovechar. Esto que le quería mostrar ahí, todas las fotos son bastante rústicas porque trabajamos medio pulmón, eso está en el Imeris. La caja que ven ahí, esa caja, bueno, por afuera se ve de chapa, por adentro está revestida con ladrillos refractarios para aislar del medio, porque adentro tiene resistencias. Esa caja está acoplada a los tubos del calentador, porque funciona, es un horno eléctrico, ¿sí? Si uno una resistencia le pone corriente y cuadrado R manda, irradia calor. Entonces, lo que hacemos es ponerle una presión al motor, al gas, ¿sí? Llenarlo,
y después dándole distintos valores de corriente, sabemos la potencia que le estamos entregando y es fácil hacer pruebas, digamos, con esa forma. No es que el motor va a funcionar así, no tendría sentido hacer un motor que... Claro. El motor está diseñado para 1 kilowatt. No es una potencia muy alta porque en realidad el diseño, la idea del motor es una idea íntegra porque el chasis es de un compresor que ya estaba armado, estaba tirado, y entonces la idea del motor era incluso hacerlo con lo que se tenía y resulta bastante bien porque es muy económico. Bueno, con las pruebas lo que les quería mostrar, esta es la curva real de nuestro motor. Fíjense que el ciclo real no tiene mucho que ver con el ideal en cuanto a la forma. Obviamente las transformaciones se mantienen, tienen pérdidas y ese tipo de cosas que las vamos a ver a continuación. Les puse para comparar el ciclo Otto, lo llama ciclo indicado, y el ciclo Diesel, acá. Lo que les quería recalcar con respecto a la segunda diapositiva que vimos es que fíjense que en realidad cuando uno ve un ciclo real, sobre todo el Otto y el Diesel, a primera vista uno no puede separar, no puede decir, este es Diesel, este es Otto, sobre todo cuando uno tiene valor, pero sí la diferencia principal que hay entre un Stirling real y cualquiera de estos dos es que no tiene la parte de admisión y escape porque es un ciclo real. Le da más escape y aspiración. Pero fíjense que es un ciclo real, cerrado, entonces no tiene esa parte. Esa sería la primera, la forma de identificarlo, digamos. Esa curva en realidad está realizada como máquina frigorífica, o sea, como recién les contaba, mover la polea para que chupe calor de un lado y lo tire del otro. Internacionalmente las pruebas de Stirling están puestas así porque trae mucho menos problemas mecánicos. Uno, digamos, arma el motor y de esa manera lo puede probar. En cambio, para probarlo calentándolo es más complicado. Entonces, internacionalmente en las investigaciones se reporta de esta manera las curvas. Bueno, las pérdidas o esta diferencia de rendimientos, tenemos varios factores. Lo principal, bueno, hay un tipo que les puse la página ahí, se llama Alan J. Organ, es un tipo que se ha dedicado pleno a Stirling, fanático, y analiza y dice que lo primero lo que no hay que hacer nunca es decir que el Stirling tiene el mismo rendimiento del carbón, que es como el que sigue. Pero simplemente por una cuestión de que no hay que mentirse, y ahora vamos a ver por qué. Bueno, presenta algunas irreversibilidades que son transferencia de calor por pérdidas, digamos, los materiales del motor están hechos casi íntegramente de metal y pierde por todos lados calor. Con transmisión por conducción más o menos lo mismo. Flujo viscoso y turbulento, o la viscosidad es la resistencia que tiene un fluido a moverse, digamos así. Entonces, ¿qué pasa? Todas esas cosas que yo les había dicho, que en vez de usar algo hueco grande, sino usar varios chiquitos, eso hace que todavía el fluido le cueste más moverse a través de eso, porque es más chiquito, tiene más resistencia, toca en más lados, para un montón de cosas. Pero básicamente eso se traduce en tener que darle al fluido más potencia de lo que uno tenía pensado. Para comparar con los otros ciclos, poniendo digamos algunos valores, si tomamos la temperatura de combustión adiabática, bueno, esto lo saqué del análisis de este señor, así que a lo mejor no coincide con lo que vieron en termoquímica, ¿sí? Pero si tomamos una temperatura de combustión adiabática de 2273 Kelvin y un ambiente de 298 Kelvin, 25 grados Celsius, Carnot nos da un rendimiento del 87%. Otto, en cambio, el rendimiento tiene esa expresión, R es la relación de compresibilidad y tal la relación de calor específico a presión y volumen constante. Dándole esos valores, que son algo típico, ese rendimiento nos da un 58% para Otto, y en la práctica los motores andan algo alrededor del 30%. En cambio, el Stirling máximo reportado por las investigaciones que se han hecho es del 40%. O sea, al principio no tiene nada que ver con un Carnot,
es mejor que un otro, digamos, algo así, pero no tiene nada que ver con un kernel. No da ese rendimiento que nosotros habíamos pensado, digamos. Eso por un montón de cosas. Tiene que ver con todo esto que estamos viendo. Bueno, otra cosa que trae problemas es que en el análisis, en el análisis, cuando uno quiere sacar el rendimiento, lo que hace es pensar que las propiedades del fluido el fluido se comporta de la misma manera en la parte de expansión del ciclo que en la parte de compresión, y eso no es así. No hay que entrar mucho en detalle, pero esa es la idea, digamos. Y otra cosa, bueno, fricción de las partes, el peso de las piezas y bueno, varias cosas. Además, los Stirling internacionalmente tienen un problema mecánico asociado que todavía están en vías de desarrollo, digamos, porque trae siempre problemas. Una aplicación que les quería presentar que es muy interesante esta empresa se llama Bachi Group. Lo que hacen realmente está buenísimo porque ellos lo que ofrecen es una calefacción integral a una casa a través de agua caliente. Y lo que hacen es utilizar un calor excedente, ¿sí?, de esa calefacción. Fíjense, este es el aparato, algo así pareció a un calefón y todavía lo ponen como dentro de un armario, como para que para que desaparezca la cuestión. Y lo que hace es utilizar ese calor excedente, lo utiliza en un motor Stirling. El motor Stirling es ultra diferente a lo que venimos viendo nosotros, pero es simple y es una manera de explicarlo. Es simplemente esta especie de pistón doble o algo por el estilo, que tiene la parte superior, el cilindro superior tiene helio, y es la parte que o sea, el gas, cuando pasa calor por acá, se calienta y después se expande, se enfría y se comprime, ayudado también por este resorte que tiene acá. La parte de abajo es de un imán y a los costados tiene bobinas de cobre. Entonces simplemente por la ley de parada, digamos, cuando baja y sube, lo que hace es crear corrientes parásitas ahí. Y bueno, el mecanismo en realidad es mucho más complejo porque esta salida tiene que ser, por ejemplo acá en la Argentina, 220, 50 Hz. Y bueno, hay que lograrlo eso, digamos, pero esto se vende, no es que es algo, un proyecto, nada, sino que esto se vende y realmente es una idea muy, muy buena. Sí, sí, en realidad lo que pasa es que utiliza cosas combinadas. La verdad es que acá en Argentina no tenés ese concepto de pasar hirviendo y ver un calefón solar, un panel fotovoltaico, pero en otros países del mundo sí, se utiliza muchísimo. Y se utiliza mucho que se llaman techos verdes, que hay muchas variedades de techos verdes, pero una es, por ejemplo, el techo llenarlo de agua, ¿sí? Y es un concepto también muy interesante. Utiliza lo que es la dinámica de la energía y un poco asociar lo que es la casa, que hasta ahora es un pensamiento, o sea, uno piensa la casa como algo que se construye, está quieto y listo. Y en cambio hay como cada vez un pensamiento más dinámico. Entonces lo que hacen es utilizar agua, que cuando hace calor, el techo se llena de agua, el agua recibe ese calor, lo va circulando y se va enfriando. Entonces ese agua que se va calentando se puede utilizar, por ejemplo, para calentar la casa, pero si el agua que vos estás calentando hace que tu casa esté a 60 grados, vas a decir, no quiero esa calefacción gigante. Entonces podés poner a tu casa a un nivel confortable, 25 grados, y el resto del calor utilizarlo en un motor como este. Bueno, finalmente lo que tenemos son ventajas y desventajas. Las ventajas las puse en cualquier orden, pero para empezar, la combustión externa nos permite una gran versatilidad en la fuente caliente. En particular, bueno, la energía solar yo la puse ahí en rojo porque es la vedette, digamos, de lo que nosotros investigamos, pero hay una gran cantidad de fuentes. Por ejemplo, también acá en la facultad hay un grupo de investigación que lo que hace es utilizar los desechos de una casa, cualquier cosa, ponerlos en un cilindro, y los desechos al descomponerse lo que generan es gas, metano, por ejemplo. Y ese metano se puede utilizar, le llaman biogás. Entonces
si uno también quiere trabajar con cosas, digamos, calentar, también puede calentarlo quemando gas, o sea, con fuego directamente en los cilindros, en el intercambiador ese que les había puesto de tubos, o bueno, de cualquier manera, digamos, que se lo ocurra. Si se meten en YouTube, aparecen unos motores Stirling hechos con una latita de Coca-Cola que los calientan con un mechero de cola. Cualquier cosa que caliente a la temperatura de funcionamiento del motor es válido. La energía solar es importantísima como una fuente de energía renovable casi ilimitada y que está, digamos, que uno no tiene que hacer mucho y que presenta incluso una gran reducción en los costos. Entonces uno se pone a pensar, en realidad en la gran mayoría de las industrias los mayores costos están asociados a la energía, digamos, lo que tienen que gastar en eso. Bueno, ciclo cerrado, le puse no hay emisión de gas. En los ciclos de diésel, Otto, el problema de la emisión de gas es los combustibles que utilizan, en realidad. Acá no hay ninguna reacción, nada, y en todo caso que se escape helio no es tan problemático, pero me quise referir en realidad no a que no hay emisión de gases, sino a que no se utiliza un combustible fósil, digamos, como los otros. La versatilidad para trabajar como motor, generador o refrigeración, un poco lo que expliqué recién, bajo costo de implementación, como le dije, nosotros hicimos con un compresor, el chasis en un compresor, le agregamos algunos tubos y eso no es tan caro, ¿no? Otra cosa que hay en lo que es transformación de energía solar en energía, en corriente, digamos, en energía eléctrica, son los paneles fotovoltaicos, a lo mejor han escuchado hablar, a lo mejor no. Pero el hecho es que los paneles son simplemente, bueno, cosas grandes, rectangulares, que están hechos de algún cristal o policristal, que lo que hace es que cuando incide el sol se excitan los electrones se mueven y crean una corriente. Básicamente eso. El problema que tienen es que tienen un rendimiento, esto lo puse como muchísimo, 20%. Los que se compran, los comerciales, tienen como mucho un 10%. Son caros, son bastante caros y ocupan una buena cantidad de espacio. Además, otra cosa que es muy interesante es la calidad de la energía, digamos. Cuando uno utiliza paneles fotovoltaicos, en realidad lo que está usando es la parte de la luz del sol. Cuando uno utiliza un Stirling o un motor de estas características, lo que está usando es la parte de calor. Desventajas, bueno, de nuevo, por temas mecánicos puede ser más ruidoso. Y bueno, esta la puse obligado por si alguno preguntaba qué pasa en la noche. Eso no es un problema, digamos, porque se puede sustituir la fuente caliente por alguna de las fuentes que les nombré, quemarle gas, alcohol, biogás, si uno lo quiere hacer un poco más renovable, o si uno tiene una generación de energía en exceso durante el día, la acumula en una batería o en una celda, y eso funciona, digamos, para cuando no haya disponibilidad de luz solar. Bueno, la información, ahí tienen la página del Grupo Energía Solar. La página de este señor, Alan J. Organ, que es muy interesante porque lo que hace es juntar opiniones y experiencias de un montón de gente y quiere hacer como un super Stirling. Está muy buena el intercambio de ideas y conocer un poco qué se está haciendo en cada parte del mundo y pensar. Otra cosa que me pareció interesante contarles es que, no sé si a alguno se le ocurrió, pero en otros lados del mundo ya se hizo, incluso Philips ya vende un motor Stirling. Entonces uno dice, ¿por qué en el Grupo de Energía Solar de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, en un punto así, está haciendo un motor Stirling si lo está hecho? Es todo un concepto que tiene que ver con, digamos, un poco nuestra carrera, que uno no puede estar analizando cosas y decir, bueno, sí, lo puedo comprar a Alemania, a Francia, decirlo, porque eso es tarea de un contador, no es un estado de productos. La diferencia es que tenemos la parte técnica, no es que, bueno, uno tiene un problema y se va a alargar a hacer un motor, eso, pero si uno tiene la posibilidad de resolver un problema de otra manera, con otros costos asociados, no es lo mismo comprar un motor alemán que hacerlo con un compresor que es el mismo rendimiento ni nada, pero no es el mismo concepto, digamos. Entonces, un poco, digamos, contarles eso, la motivación es esa, presentar otra solución, si quieren, al mercado, que es, digamos, si
si no va a circular en el mercado no tiene mucha incidencia. Eso es todo. Bueno, ahí tienen los mails. Leonardo Escollo es el director. Pablo Valdés trabaja conmigo, bueno, Sergio Santamarino soy yo. Así que, de nuevo, los invito si quieren participar de algún proyecto o lo que puedan acercarse, o si quieren alguna consulta o algo, está disponible eso. No sé si tienen alguna pregunta más o algo. Mira, actualmente, sí, por una cuestión también de materiales, alrededor de 700 gramos, no más de eso. O sea, con el concentrador solar, lo que yo le contaba un poco a la ingeniera es que tenemos un motorcito de prueba muy chiquito, así un Stirling, que está acoplado a una parábola no sé si se dice, pero de DirectX. Y esa parábola concentra, modificándola un poco la distancia focal y esas cosas, concentra 600 grados en su foco. Es una temperatura, digamos, interesante. Ahora América Latina Logística ha donado la facultad a unas parábolas gigantes, 5 parábolas gigantes, así que se puede pensar